Estimados amigos y hermanos en Cristo, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y agradecemos a Dios por esta oportunidad hermosa que nos da. Y a usted también muchas gracias por compartir un momento de su tiempo para escuchar la palabra del Señor. Siempre la palabra de Dios no cae a tierra y los que la escuchan no la escuchan por casualidad, sino Dios los detiene para que escuchen una palabra de Él, porque la palabra de Dios fortalece, porque la palabra de Dios da vida, porque la palabra de Dios nos hace reflexionar, porque la palabra de Dios es sanidad, porque la palabra de Dios restaura. Siempre hay un propósito en la palabra del Señor, porque son diferentes personas las que nos están escuchando y para cada uno el Señor podrá manifestar, tocar, consolar, sanar eh, algún área en este momento que usted esté manifestando una situación difícil, un dolor, una queja, una congoja, pesadumbre, escasez, podríamos decir enfermedad. Y por eso es que damos gracias a Dios por usted y por nosotros. ¿Por qué? Porque somos un canal nada más. Usted ha visto los canales, ahí están, y sirve para hacer correr el agua. Así somos nosotros los que hablamos de la palabra del Señor. Muchas gracias. Vamos a orar eh, por las diferentes necesidades que hay y también estamos con un pesar que ha fallecido una hermana muy querida de una edad ya avanzada, pero que era una... en cuanto uno va entrando en edad, va siendo avanzados los años, hay menos oportunidad de pecar. Creo que nos vamos entregando más al Señor. Y mi hermanita pues era un ejemplo realmente y nos alegraba al verla, al verle su edad, al verle que levantaba sus manos, al verle que lloraba, al verle que gozaba de la palabra del Señor. A veces ni los jóvenes pueden hacer eso, porque no es un querer, sino es el Señor que toca los corazones. Eh, Damos gracias al Señor por la vida de ella y por la oportunidad que nos dio de conocerle y a su familia fortaleza en el nombre de Cristo Jesús. En esta oportunidad vamos a platicar con usted acerca de la tempestad. Sobre todo hoy en día hoy los medios de información lo acercan a uno a diferentes partes del mundo y le muestran las catástrofes que están ocurriendo en diferentes lugares, en Europa, en el norte de América, aquí mismo, donde se desbordan los ríos, en donde hay deslaves y una serie de situaciones que el hombre no esperaba. Y por eso vamos a hablar en esta tarde en Marcos, en el capítulo número 4, versículo 35, donde hay una narración bien importante y dice de la siguiente manera: en el nombre de Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, ese día, caída ya la tarde, el Señor les hizo una propuesta y era de pasar al otro lado. Allá en el otro lado, el Señor eh, tenía que ir porque el Señor no solamente a través de la palabra les llevaba consuelo, sino que también liberaba. Del otro lado había un lugar que se llamaba Gadara y en ese lugar era un lugar muy proclive para que los demonios se desarrollaran como que tenían cautiva a la población y pues había un hombre que había sido poseído por un demonio de estos que le llamaban el demoniado gadareno. Pero no queremos hablar de eso, sino solamente esto es para que nos formemos nosotros un cuadro, una síntesis de lo que vamos a hablar. Ese día ya caída la tarde, en el ocaso del día, caída la tarde, ya estaba quizá para, recordémonos que ellos marcaban el día de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y entonces ya caída, dice, la tarde, 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde, les dijo, pasemos al otro lado.
pero no sin antes, dice que el Señor despidió a la multitud, la tuvo que dejar, y estos discípulos de él le llevaron en la barca con ellos, eh, ahí como estaba, dice, y había otras barcas con él. Eh, Vemos nosotros aquí que habían otras barcas, pero el Señor entró en una. Es como cuando usted escucha el mensaje de la palabra de Dios. Hay mucha gente que no conoce al Señor. Y a veces uno quisiera que todos abrieran su corazón y se convirtieran a Cristo. Pero muchas veces es como las barcas, habían muchas, pero solo en uno entra el Señor. Así es esta salvación tan grande y tan preciosa y tan maravillosa. Y entonces había otra barca con él y ahí iban atravesando, iban para el otro lado. Y entonces resulta que se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se hundía, ya se anegaba la barca, dice aquí la palabra de Dios. Entonces dice que se levantó una violenta tempestad. Oiga, se levantó. Probablemente salieron y la situación estaba calmada. ¿Quién mejor que hombres como Pedro y otros hombres que estaban ahí, que sabían realmente de las condiciones del tiempo? Hoy hay medios para vaticinar el tiempo, hasta por los medios de televisión. Ellos piden información a los lugares que están viendo el tiempo y las cosas que van a ver. Hoy, por ejemplo, dicen, bueno, dentro de 3 días vendrá una tormenta, un huracán que se está formando no sé dónde y hasta un nombre le ponen. En aquel tiempo no tenían esos medios para poder averiguar acerca de las cosas, pero le cuento que las personas que navegan en el mar, estos hombres saben cuando va a venir una tormenta, eh, pueden enterarse por las nubes, por los vientos, por el sol, por el ambiente que se está dando, y ellos no adivinan, sino vaticinan cuando va a haber una gran tormenta. Y aquí dice que ellos se fueron en la barca. Vieron el horizonte, vieron todo, estaba propicio, porque si no ellos mismos le hubieran dicho, Señor, mira, no nos vayamos porque va a haber una tormenta. Pero dice que se levantó, oiga, se levantó, se levantó una violenta tempestad, dice aquí. Una tempestad tan tremenda que más adelante usted se dará cuenta que ni los discípulos estaban asustados porque nunca se habían enfrentado a una tormenta como esta. Era una tormenta sobrenatural. Era una tormenta, porque quiero decirle que hay tormentas que vienen de parte del Señor y hay tormentas que vienen de parte del enemigo. Ejemplo, una tormenta que se desató, por ejemplo, allá en uno de los libros proféticos que se llama el libro de Jonás. Jonás ante la desobediencia, Jonás ante no hacer caso, Jonás ante pasar por alto el mandato del Señor, se fue a un lugar, no se fue a Nínive, sino se fue a otro lugar, se fue a Tarsis. Y entonces cuando él iba en desobediencia, se levantó una violenta tormenta provocada y permitida por el Señor. Pero esta tormenta que estamos hablando acá, dice que se levantó una violenta tempestad. Oiga, se levantó, no estaba, se levantó. Como cuando usted está dormido, usted tiene que levantarse. Entonces se levantó. Esto significa que fue provocada. Hay cosas en su vida que son provocadas. Sobre todo las cosas que ocurren en el mundo espiritual, porque le cuento algo, en el Evangelio no hay casualidades, no hay buena suerte ni hay mala suerte, son intervenciones que Dios permite y que muchas veces otras vienen de parte de Él. En este caso dice que se levantó una violenta tempestad.
se levantaron olas, pero tan grandes. Esas olas estaban provocando algo, querían despedazar la barca donde iba el Señor con sus discípulos. Por eso es que en el mundo espiritual nos debemos siempre encomendar al Señor, porque nosotros no sabemos si en la esquina, a medio camino, pueden ocurrir cosas que nosotros no tenemos previstas, porque le cuento que todo aquel que entrega su vida a Cristo, y no solo el que entrega su vida a Cristo, porque Cristo vino a libertar y vino a salvar a los que estaban perdidos. ¿Por qué cree usted que la gente se droga, que la gente está alcoholizada, que la gente está drogándose? Recordemos que vivimos en un sistema en donde el sistema lo maneja, lo maneja el enemigo, y entonces se levantan cosas muchas veces que parecen buenas, pero son cosas que van a afectar a nosotros los humanos. Por ejemplo, hablemos de algo que no parece malo, que parece bueno. La comida muchas veces que estamos ingiriendo y que estamos comiendo. Son comidas que poco a poco están destruyendo la vida de las personas, porque traen una serie de condimentos y traen una serie de situaciones que afectan a las personas. Hoy más que nunca hay enfermedades, por ejemplo, ¿por qué padecemos hoy más que nunca del corazón? Yo no soy un médico. ¿Por qué padecemos nosotros de insuficiencia renal? ¿Por qué padecemos nosotros, por ejemplo, de diabetes? Por nuestras formas de vivir y nuestras formas de comer y nuestras formas de actuar. Comemos hoy mucha grasa saturada y las cosas que son malas y que saben que son dañinas para el ser humano, pero el gobierno no le conviene poder poner un tope a todo esto, porque sabemos que el sistema está realmente tomado por un poder diabólico que lo que propone es la destrucción de las personas de diferente manera, pero el Señor ha venido a libertarnos, a darnos, a darnos la fortaleza para no caer en estas cosas. Y entonces vuelvo y dice que se levantó una violenta tempestad. Mire, violencia. Y las olas se lanzaban sobre la barca. Era el vehículo donde ellos iban. Se lanzaban, dice, sobre ella. De tal manera que la barca ya se estaba anegando, se estaba llenando de agua. La barca estaba propensa a hundirse. El propósito de esta potestad era hundir la barca y que no llegaran al otro lugar que se llamaba Gadara. Por eso hay lugares donde cuesta mucho llegar, no por la distancia, sino por los obstáculos, sobre todo a las personas que trabajan para el Señor, a las personas que llevan la palabra de Dios, a las personas que Dios envía. Hay oposiciones. Y entonces dice que el Señor estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Hay un punto y coma, eso quiere decir que se termina ahí la estrofa. Y entonces dice que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, es una especie de almohadilla, ahí estaba el Señor, pero oiga, me parece muy raro, me parece muy extraño que llevando al Señor, que realmente no aprovechar la oportunidad de que el Señor va con él para preguntarle, para verlo, para conversar, para llegarse más a él. Yo creo que los discípulos estaban desperdiciando en este momento la grande oportunidad. ¿Qué estarían haciendo? ¿Será que todos estaban durmiendo? No lo creo.
No creo que estaban durmiendo, sino que acuérdese que estos eran hombres jóvenes, era juventud. Tal vez el más grande era Pedro. Los jóvenes tienen energía y estarían chisteando, estarían riéndose, estarían contando algunas cosas a tal grado que no tomaron en cuenta al Señor. Y el Señor entonces decidió apartarse y descansar. Y ahí estaba durmiendo en lo que la Biblia llama sobre un cabezal. Cuando vieron la situación tan difícil, y a veces nos ocurre, mire, a veces nosotros estamos tan ocupados, nosotros estamos tan embebidos en lo que estamos haciendo, que no tenemos tiempo para hablar con el Señor. Porque le cuento que el Señor pues está en el cielo, pero también está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Y a veces, ¿cuántas veces platica usted con el Señor? ¿Cuántas veces, bueno, no voy a hablar de esa forma, cuántas veces platicamos nosotros con el Señor? ¿Cuántas veces lo tomamos nosotros en cuenta a Él para nuestro trabajo? Si el Señor es un amigo, el Señor dijo, ya no van a ser más mis discípulos, sino de ahora en adelante van a ser mis amigos. Porque a un amigo se le cuentan pesares, se le cuentan cosas íntimas, se le cuentan secretos, si es que hubiera algún secreto para el Señor. Y entonces se perdían la oportunidad y le dicen, maestro, no te importa que perezcamos. Lo tuvieron que despertar. Y así es nuestra vida. Por eso vienen eventos tan difíciles a la vida del hombre que tenemos muchas veces, tal vez no despertar al Señor, sino despertar nosotros. Por eso la Biblia dice, despierta, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Porque nos hemos dormido de tal manera que creemos muchas veces que el Señor nos está alumbrando y tal vez no nos está alumbrando, no porque esa luz se extinga, sino porque no lo tomamos en cuenta. Y entonces, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Qué lindo, el Señor dice que no les preguntó por qué me vienen a despertar, estaba en el mejor sueño, sino que dice aquí la palabra y levantándose. Mire, y levantándose. ¿Qué será que Dios siempre tiene tiempo para nosotros? Aunque nosotros no siempre tenemos tiempo para el Señor, Él siempre tiene tiempo para nosotros. Allá el Padre también siempre tiene tiempo para nosotros, cuando el Hijo le lleva nuestras peticiones, cuando el Hijo le cuenta de las cosas que nosotros le decimos a Él, y entonces levantándose lo primero que hizo fue reprendió, dice aquí, al viento. Cuando hay una reprensión es, ¿por qué? ¿Por qué nosotros reprendemos a nuestros hijos? ¿Porque hicieron algo bueno o porque hicieron algo malo? Pues es lógico, la respuesta es lógica. Cuando ellos están actuando mal, los reprendemos. Él dice que reprendió a los vientos, porque el poder de Dios está sobre todo. Y estos vientos se levantaron. Oiga, estos vientos reprendió al viento y a la mar le habló, porque el enemigo usa los elementos. Y vuelvo otra vez a aquel pasaje que le estaba contando yo al principio de Jonás. Dice que se levantó una violenta tempestad para afectar a los que iban ahí por culpa, como consecuencia de la vida de un desobediente. Y este desobediente no era cualquier cosa. Ya quisiera haber sido yo como Jonás, un profeta de Dios, un hombre al que Dios le hablaba y le revelaba lo que había de hablar. Y Jonás, cuando vio lo que le dijo Dios, no hizo caso. Así somos nosotros muchas veces, que Dios nos habla, que Dios nos quiere guiar por el camino, que Dios no quiere que ocurra tal circunstancia en nuestra vida, pero nosotros o no oímos la palabra o no hacemos caso. Y aquella barca donde iba Jonás se estaba hundiendo hasta que le preguntaron por causa de quién será esto. Y entonces dieron con Jonás
Y oiga, Jonás lo tiraron, dijo Jonás, tuvo que declarar, ¿y tú de dónde vienes? Pues yo soy hebreo y Jehová de los ejércitos es mi Señor y yo temo al Señor. Vaya, ¿qué tal si no tuviera temor? Cuando estamos hablando de temor, no estoy hablando de miedo, sino un temor reverente. Cuando ese temor reverente está en la vida del cristiano, está en la vida del hombre, mire, no hay necesidad que haya policías. No hay necesidad que diga este producto es dañino para su cuerpo, para su vida, para su salud, porque usted, cuando tenga un encuentro personal con Cristo, va a querer vivir para agradarlo. Y las avalanchas para donde corre la multitud. Por eso es que los cristianos, a los verdaderos cristianos, ¿sabe cómo les llaman? Locos. Los verdaderos cristianos les llaman fanáticos. ¿Por qué? Porque no corren en la carrera que el mundo lleva. No somos fanáticos, no estamos poniendo bombas, no estamos matando a ninguno, no le estamos imponiendo nada a nadie, no podemos imponerle que alabe al Señor. Usted no puede alabar al Señor como lo alabo yo, ni guardarse como me guardo yo, ni yo tal vez como se guarda usted, porque no es necesario que usted predique la palabra del Señor, sino que usted ha entendido el propósito por el cual el Señor lo ha llamado y se guarda y camina por las calles y se sonríe y se alegra, porque usted cuando sale a la calle, cuando sale al mundo, sale para agradar a Dios. Eso no quiere decir que usted no se pueda comer un helado en la tienda, que usted no se pueda tomar un refresco, pero estoy seguro que usted no va a entrar a una cantina. Estoy seguro que usted no va a entrar a un lugar donde se va a contristar el Espíritu Santo, sino que va a buscar lugares adecuados. ¿Por qué? Para agradar al Señor, porque usted y yo hemos sido llamados, según el libro de Efesios, para la gloria y honra de su nombre, y lo alabo. Volvemos al pasaje y entonces despertaron al maestro. ¿Cuándo lo despertaron? Cuando había la necesidad. ¿Cuándo se acuerda la mayoría de personas, de la gente del Señor? Cuando están en necesidad, cuando están en el hospital, cuando están en la cárcel, cuando están pasando por situaciones difíciles, cuando hay gente que grita, Dios mío, ayúdame, pero toda su vida no se han acordado del Señor. Solo en el momento del evento, del momento que están pasando. Y sabe una cosa, cuando usted realmente se acuerda del Señor en todo momento, yo no le estoy diciendo que no van a haber eventos fuertes a nuestra vida, pero ¿sabe quién lo va a fortalecer a uno? ¿Sabe quién lo va a consolar? Porque somos débiles, tenemos un alma, tenemos sentimientos, los ojos pueden vertir lágrimas, ya sea por alegría o ya sea por un momento doloroso, y lo hemos pasado. Pero por eso puedo decirle ahora que Dios nos ha consolado y nos ha fortalecido. Ahora, quizá usted, mi estimado amigo, está pasando por una situación difícil. Usted está pasando por un evento que Dios permitió, que Dios no quería que le ocurriera, porque ¿qué padre anhela que le ocurra algo grave a su hijo? Ningún padre que tenga amor en su corazón va a desear algo, mucho menos el Señor. Pero cuando somos testarudos, cuando no hacemos caso, qué triste es cuando los padres le van a dejar cositas, comida, jabón, toalla a sus hijos porque están detenidos. ¿Y cuánto les dieron? 20 años de prisión. Cuando están en un hospital, que no pueden ni hablar, que no pueden ni comer, ahí están. Nadie, ninguno como padre quiere ver esos eventos para sus hijos. Y entonces dice que él reprendió. Ellos le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Oiga, no te importa que perezcamos. Ellos le dieron importancia al Señor. No lo dejaron ahí que durmiera como que era un huésped más, como que era un amigo más. Déjenlo ahí, no le hagan bulla, ¿verdad? No. Entonces, qué lindo es, porque Dios no es como nosotros. Dios no es de revanchas, sino que este Dios es un Dios lleno de misericordia. Y si alguien puede hablar de la misericordia, ese soy yo. Por eso estoy aquí en el Evangelio, porque la misericordia de Dios llegó a mi vida.
Y la misericordia no es más, hermano, que un amigo, que un regalo de Dios inmerecida. Esa es la misericordia, el amor a lo miserable. Por eso el Señor vino para alcanzar lo débil, lo necio del mundo. Y usted va a ver y se va a asustar, ver a sus amigos, el que le enseñó a usted a fumar marihuana, el que le enseñó a usted a drogarse, hoy es un pastor, sí. El que le hizo una gran estafa a usted, hoy está ahí predicando la palabra, sí. Porque el Señor, ¿sabe qué merecía ese? La cárcel. Y tal vez la fue a conocer y Dios lo sacó. Y cuando lo sacó de ahí, el Señor se enamoró de Cristo Jesús y empezó a hablar de su palabra, porque el único que cambia se llama Jesucristo. Y por eso es que no nos contaron del Evangelio, sino lo hemos experimentado. El Señor nos ha dado vida. Y entonces el Señor le dijo, ellos le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y el Señor, sí, no les dijo, como ustedes no me toman en cuenta, por eso, no. El Señor, aún al que está en el hospital, le manda decir que lo ama. Aún al que está en la cárcel le manda decir que se amiste, que se reconcilie con él. A través de la escasez, el Señor le manda un mensaje y entonces él se levantó sin preguntar absolutamente nada. Esto les pasa a ustedes por estar bromeando, esto les pasa a ustedes por no tomarme en cuenta. No, él no les dijo nada, sino reprendió al viento y a la mar le dijo, sosiégate, mire, calla, enmudece, la reprendió el viento al mar le dijo, cálmate, sosiégate, y de pronto aquel viento se aplacó. No era un viento común, no era un viento corriente, era un viento que se había levantado para darle vuelta a esa barca y hundir a los discípulos. ¿No será que se ha levantado un viento contra ti? La palabra habla y dice que hay vientos de doctrina. Ya vio lo que hacen los vientos cuando agarran una fuerza kilométrica, 200 kilómetros por hora, un viento huracanado. Y entonces cálmate, sosiégate. Y el viento cesó, y cuando cesó el viento, sobrevino una gran calma. Se calmaron. Y entonces el Señor les dijo, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están asustados? ¿No tienen fe? ¿Cuántas enseñanzas les he dado de la fe? ¿Cuántas veces hemos recitado capítulo 11 de Hebreos, que sin fe es imposible agradar al Señor? Que la fe es la sustancia de lo que no se ve, pero creemos en Él. Y ellos, dice aquí la palabra, mire, cuando vieron que el viento, que el mar le obedecían al Señor, se llenaron de temor y se decían a unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedece? Cuando la Biblia habla de vientos, no solamente habla de estas circunstancias, sino que también se refiere a seres espirituales de la maldad, vientos. Pero esos vientos podemos, en el nombre de Cristo Jesús y con la autoridad que Él nos da, reprenderlos y echarlos fuera en el nombre de Cristo Jesús de nuestra vida. Y por eso yo voy a terminar en este momento reprendiendo todo viento que esté contra su vida, todo viento que lo quiere llevar de un lugar a otro, todo viento que quiera sacarlo de su congregación, todo viento que quiera que usted no lea la palabra, todo viento que usted esté pasando por su vida para que nosotros no tengamos comunión a través de este programa. En el nombre de Jesús reprendemos estos vientos y que venga la calma y que venga la paz. Sosiégate y tranquilízate. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y bendecimos a nuestros amigos y hermanos en Cristo. Amén, Señor, y amén.